Inicio de espacio publicitario. Bienestar Animal. Un servicio pensado en nuestros fieles y leales compañeros para brindarles hogares permanentes y mejor calidad de vida. Desde el 2019 se han rescatado 959 animales, atendido a más de 380 mascotas, se han realizado más de 63,000 cirugías y hemos logrado que se adopten 535 perros y gatos, porque somos una alcaldía que extiende su amor y su ayuda hasta nuestros amigos de cuatro patas. Somos la alcaldía de la gente. Ya me cansé. Sans en vivo. Todo el Ecuador en un estadio. Guayaquil, sábado 22 de abril, estadio Alberto Spencer, 20 horas. Y es la puerta que te llegue. Preferencia solo $40. Apúrate y consigue tus entradas ya en ticketshow.com.es. Río Centro, Entre Ríos y Seibo. Por primera vez 3, 6 y 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco. te dejaré una ilusión. Alejandro Sanz te lo trae. Top Shows. Fin de espacio publicitario. Llega a WQ Radio un programa especial para los amantes de la hípica nacional. En WQ Radio presentamos resultados de carreras, destacados de la semana, entrevistas, pronósticos, sorteos y mucho más. Hípica nacional en WQ, el mundo en tus oídos. Usted escucha Hípica Nacional en WQ Radio. Muy buenas noches, amigos que nos escuchan de Hípica Nacional. Hoy, 23 de marzo del 23. ¿Cómo está usted, Pedro Matobelle? Doctor Íñiguez, también tengo usted muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos doctores? ¿Cómo está esa querida audiencia que nos está escuchando acá en el programa de Hípica Nacional? 23 del 23. Hoy se acababa el mundo, pero estamos aquí, dispuestos para un jueves de Ciencia. Así lo vamos a bautizar, doctor Ciencia Íñiguez. equina. Ciencia equina. Me gusta. Pero me antes gusta. de eso quiero mandar un saludo muy especial a Náguara. Náguara. Así es. Algún momento van a saber de esa proyección. Náguara, escuche, doctora. Náguara, vamos a Atento. tenerlo pendiente. Pues bien, hoy, 23 de marzo, damos inicio siempre a nuestros jueves de ciencia, de patologías, de enfermedades, de curiosidades, de salud veterinaria de los equinos. Saludamos a nuestros amigos caballistas, a los hípicos del hipódromo, a todas las personas relacionadas, estudiantes de veterinaria y a todos aquellos que escuchan este bonito programa interesante. Hípica Nacional por WQ Radio en la 102.1, en Santa Elena 88.5, en Los Ríos 106.3 y en Manabí 98.1. Y a través también de Facebook, en Hípica Nacional nos encuentran. Así es. Lunes, miércoles, jueves y viernes. Exactamente. Como un programa tiene que igual agradecer y tener recursos de una u otra forma, agradecemos a nuestros auspiciantes. Prevenimos a Producción. Vamos con los auspicios. Con el auspicio de Stup Tres Patines, 45 años aportando el crecimiento de la hípica nacional. Stup AAA Ecuador, pasión por la hípica. Y Ecuaproducciones Digital, 22 años marcando la diferencia. Esos son nuestros queridos auspiciantes, las personas, las empresas que hacen posible que llegue este programa a través de los diales que les acabamos de mencionar. En nuestro primer segmento, en nuestra entrada, tenemos el informe veterinario, los resultados y los acontecimientos de lo que pasó el día domingo 19 de marzo en el hipódromo Miguel Salén Divo. Doctor. Así es, Pedro, vamos a dar el informe respectivo de la semana anterior del 19 de marzo. Informe veterinario. En la primera carrera, Ocean King terminó con hemorragia nasal bilateral, por lo que el veterinario oficial tuvo que al caballo suspenderlo por 2 reuniones. Esa es la prescripción veterinaria. En la segunda carrera, el informe veterinario fue sin novedad. No hubo ningún acontecimiento en los caballos.
En la tercera carrera, el ejemplar Curly se arrancó desde el punto de partida, por lo que fue retirado. Desmontó a su yoqueta Kixicasa sin mayor novedad. En la cuarta carrera, el ejemplar Góndola termina el recorrido sin el herraje del posterior izquierdo. En la quinta carrera, el ejemplar I'm Ready fue retirado por haber sufrido cólico. Se lo suspende una reunión por prescripción veterinaria. Y The Light Zone terminó con herida por alcance en el anterior derecho. ¿Sabía usted, Pedro, que el cólico es fatal en los caballos? Es lo que hemos estado aprendiendo y es lo que ha reafirmado el doctor Íñiguez también, que nos puede dar luz con ese tema. Bueno, vamos a terminar con el informe veterinario. Luego conversamos. En la sexta carrera, en la séptima carrera y en la octava carrera no hubo ninguna novedad. Ese es el informe veterinario del 19 de marzo. Así Domingo de carreras. Usted me había preguntado si es que sabía que un cólico podría ser letal. Según lo que hemos aprendido aquí en Aprendiendo de Caballos, me han informado de que si un cólico no se atiende en los primeros 40 minutos, puede llegar a ser letal, mortal, acabar con la vida del animalito. Totalmente. Ya le digo, doctor Íñigo, usted también sabe que en las estadísticas, la mayor causa de muertes es por cólico. Sí, definitivamente una de las mayores causas de la reducción de algún ejemplar en el hipódromo o en algún establecimiento de equinos es por el cólico. Y hay varios tipos de cólico también, pues, ¿no? No solamente... Lo que pasa es que el cólico muchas veces lo confunde, muchas veces la gente piensa que es una enfermedad, pero es un síndrome, es un dolor abdominal agudo, donde... Imagínese que usted haya comido, algo te hizo daño, eso es un cólico. O sea, te hizo, ese dolor tan fuerte hace que el intestino, muchas veces en el equino, haya una torsión. Entonces, eso es catastrófico. Entonces, uno quiere evitar eso en realidad. Definitivamente así es el cólico, que yo lo veo como un trastorno que inicia por la boca. Pero bien, eso va a ser un tema para otro programa, porque es muy extenso y muy interesante. El síndrome... le voy a interrumpir. Es más, yo dije, nos estamos desviando del tema y este tema no lo he leído, no lo he copiado, no me lo he memorizado. Entonces, y ahora me van a tomar la lección y no voy a saber. No, doctor, no piense eso. Sí, de hecho, mencionamos el cólico porque es tan común que entre el informe veterinario se mencionó el cólico. Claro, por supuesto, vino a colación por el ejemplar I'm Ready, ¿no es cierto? Entonces se presentó este problema, obviamente no corrió, el veterinario oficial, doctor Íñiguez, pues... Íñiguez padre, por acá Íñiguez tenemos padre. Al hijo. Así es. Entonces eso es en cuanto al ejemplar, ¿no? Ya hablamos del cólico que vino a colación, pero será para otro tema, para otro programa. Porque hoy tenemos un tema en específico y es... Influenza equina, una enfermedad vírica que de momento se está presentando. Por ahí sé yo que hay algunos casos por ahí, pero vale la pena tratar. Esta influenza equina es un problemita que, aunque no es mortal, no es una enfermedad mortal, pero sí de alta morbilidad, o sea que se presenta con mucha... digamos, no con frecuencia, pero se disemina la enfermedad por el hecho de ser viral. O sea, se presentan muchos casos de enfermedad. No así los casos de los caballos terminan muriendo. No así, la mortalidad es baja, el 2%, el 1%. Pero en todo caso, vamos a tratar esta patología respiratoria muy interesante que va a estar a cargo del doctor Javier Íñiguez. Sí, en realidad la mortalidad es muy baja, muy baja. Eso solamente se da en casos de que encontremos algún potrillo completamente desnutrido posiblemente, o en algún animal añejo que sea mayor y que esté completamente ya en sus últimas, que haya atacado obviamente y el virus, pero en realidad la morbilidad es altamente contagiosa, es muy contagiosa. Este es un ARN, es un virus que del Orthomyxoviridae lo provoca, es muy
digamos que ¿cómo podemos decir? Es altamente contagioso. O sea, él puede viajar a 20, 30 metros. Claro. Ya, 20, 30 metros sin ningún problema. Entonces, los caballos tienen que estar siempre, si se presenta esto, tienen que estar completamente hacinados en su box, no salir. Bien, más que nada, porque ese establo tiene que entrar en cuarentena inmediatamente. Y ahí es cuando tenemos que nosotros ver la forma de cómo atacar ese problema ya inmediatamente. Entonces, hace muchos años, lo que estábamos hablando tras bastidores, hace muchos años éramos nosotros unos muchachos, no pensábamos, creo que en esa época todavía estudiaba veterinaria. Se presentó un caso de influenza hace los años 80, lo que yo recuerdo, era un muchachito, y efectivamente creo yo que inclusive el hipódromo estuvo cerrado, no sé si un par de meses, pero... Algo yo también recuerdo, ya hablamos de la década del 80, algunos años atrás. Claro. Entonces, para nosotros siempre la novedad era el hipódromo, pero fue raro que no había carreras, ¿no? Pero de todas maneras, lo que dice el doctor como cotación es una enfermedad altamente contagiosa y sí es provocada por un virus, y acarrea muchos problemas. Lo que sí no es mortal, Pedro, claro, no es mortal, pero en todo caso es una gripe. Es una gripe. Eso es lo que yo le quería mencionar. ¿Alguna relación tiene el tamaño de las fosas nasales del animal con el alto nivel de contagio? Porque se supone que si se respira el virus, el tamaño de las fosas nasales, al permitir entrar más aire, lo vuelve más contagioso. Usted ha tocado un tema, algo que es real. Pero antes de eso, quiero enviar saludos al señor Jimmy Tigrero, que nos está viendo desde la península, a mi buen amigo Héctor El Candado Guayamabe, gran futbolista, arquero y también caballista de la península de Santa Elena, que nos está viendo. A todos los amigos caballistas de Santa Elena, un fuerte abrazo. A Josué Mora, que también nos está viendo, un fuerte abrazo. Un saludo también para mi buen amigo, el líder. Usted ya sabe quién es el líder. Claro, por supuesto. Un saludo para Mario Fabricio, un gran compañero, un gran líder. Yo le digo el líder. El líder. Yo le digo el líder. Y para Juan Anderson, que también nos está viendo, yo sé. Entonces el uno es el patrón y el otro el patroncito. No, nada que ver. Claro, habría que definir cuál es el patroncito. No. Bueno, en todo caso vamos a seguir retomando el tema, porque esto es parte de la chacota, ¿no? Esto es parte de la chacota, pero así llegamos y así nos escuchan. En todo caso, doctor, la gripe equina es ocasionada por un virus. Efectivamente, por un virus, y lo que hablaba es una gripe. Ya, con lo que hizo énfasis Pedro Matovelle, que dice que los caballos presentan unos collares muy grandes, si sirve de vía de entrada para la transmisión del virus. No, efectivamente, va a servir de entrada y de salida, porque ellos en el momento de toser van a expulsar la cantidad de virus suficiente para que quede disipado de todo el ambiente. Entonces, como yo les decía, estamos hablando que este virus es tan liviano que puede llegar a estar por 30 metros, entonces eso es bastante. Entonces, 30 metros alrededor es terrible. Claro, y normalmente no se tiene a 30 metros en un establo tu caballo, si es que normalmente los tienes juntos. Estamos a 4 metros, 5 metros máximo cada caballo y cada box. Entonces, imagínate, si tienes 30 metros, ya de por sí tienes a la derecha o a tu izquierda, tienes para contaminar fácil entre 3 a 4 animales de cada lado. Vas a tener una sinfonía de estornudos ahí. Escuchando. Es que uno de los síntomas de esta enfermedad es que los caballos presentan tos seca, estornudo. En el estornudo van diseminando las micropartículas y que se las van llevando a través del aire, pues, ¿no? Porque van en el ambiente. Y si tenemos un caballo al lado, doctor, porque la transmisión es vía oronasal. Así es. La transmisión es oronasal. Entonces, en el momento en que el caballo ingresa el aire atmosférico, va por los cornetes nasales, va por todo lo que es la laringe, porque esta es una enfermedad de las vías respiratorias altas.
Esta es una enfermedad de vías respiratorias altas. ¿Cómo? ¿Puede explicarme un poco mejor eso? Vía alta, o sea, hay media y baja. ¿En qué sentido? A ver, definitivamente esta es una enfermedad del sistema respiratorio. El sistema respiratorio está dividido en vías respiratorias altas y bajas. En las vías respiratorias altas tenemos las fosas nasales, los ductos nasales, tenemos la laringe y la faringe. Detrás de eso, posterior hacia caudal, ya tenemos la tráquea, tenemos los pulmones, tenemos los alvéolos pulmonares que están dentro de los pulmones, que corresponden a las vías posteriores o vías bajas también. Entonces, este virus, me corrige doctor, tiene afinidad por las células epiteliales de las fosas nasales. ¿Está bien así, doctor? Estamos correctos. Entonces, ahí es donde anida este virus. Ahí es donde anida. Y obviamente, después de un periodo de 4 a 5 días o de 3 a 5 días de incubación, se empieza a manifestar la sintomatología. Sí, sobre todo porque es poco, o sea, replica poco en 3 a 5 días, pero lamentablemente se te queda en el organismo mucho tiempo. Entonces estamos hablando que un caballo no es de un día para otro, estamos hablando que el caballo tiene que estar en tratamiento prácticamente casi 3 semanas, o sea, tiene que estar en chequeo. Entonces, por ende, ahí es que hablamos que la morbilidad es alta, porque mientras estás esos 5 días está incubándose el virus, está disipado la enfermedad. En el caso por ejemplo, como retomando el virus del COVID. El COVID, cuando estábamos nosotros en la época de COVID, estábamos a 2 metros, porque era pesado y nosotros estornudábamos y no llegábamos. Al momento de hablar, las partículas te llegan ahí, pero en cambio en el caballo, él, como dice acá mi doctor César, tose fuerte, llega a esas micropartículas, se diseminan en el ambiente y alrededor de 20-30 metros es lo que hablamos. Entonces es altamente contagioso. Claro, es básicamente un cañón. Al tener un cráneo diseñado casi tubular, al hacer el estornudo, al hacer la acción de estornudar, lo que está haciendo es expulsar y proliferar ese virus de la manera más amplia posible. Lo que pasa, Pedro, es que el virus son micropartículas. Son tan diminutas. Yo decía a mis alumnos, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Ya. Son micropartículas que para observar el virus necesitamos de un microscopio electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento pues que el animal tose, se disemina, sale, expulsa estas micropartículas. Y obviamente, si estamos en una cabalgata, hay caballos que están en un potrero y hay uno que está presentando sintomatología, obviamente se va a contagiar, pues. Porque hay transmisión directa. Porque es con una enfermedad contagiosa. Altamente contagiosa. Es una enfermedad altamente contagiosa. Pero aparte también vienen vectores. En este caso el hombre puede ser un vector. Hay que concientizar mucho, Pedro, que la persona que cuida el caballo, que trata el caballo, el variador, también puede transmitir el virus en sus manos. Puede transmitir el virus en su ropa. Entonces, en el momento que está tratando con un caballo que está infectado, va al caballo vecino, obviamente en el momento de limpiarlo, de rasquetearlo, de ponerle, si tiene el descuido, de poner el mismo bocado. Los aperos. Así es. Contagia al caballo sano. Entonces, así se va diseminando. Entonces, esto es porque quizás no se han informado. Y aquí se lo informamos. Eso es lo importante de este programa, que ayudamos a darle información para evitar estos tipos de enfermedades de influenza equina, que hace 2-3 años fue un boom a nivel nacional. Justamente le voy a comentar, porque el problema también radicaba en su momento que no había vacunas. Entonces, hoy por hoy se cuenta con una vacuna en el país, efectivamente, y como dice el doctor César, hace antes del COVID, de unos 3-4 años, hubo un brote fuerte, no recuerdo precisamente si fue a nivel latinoamericano, yo creo que sí, y entró por las fronteras igual, y fue muy fuerte porque aquí el país no se contaba con un registro, no contábamos con la vacuna que esté con registro sanitario, entonces era un problema.
Entonces se movieron cielo y tierra para legalizar, obviamente, sacar el registro sanitario, poder importar dicha vacuna, porque hubo una merma muy fuerte. Entonces, a nivel de deporte, todos los caballos, en ese entonces, para ser trasladados a Agrocalidad exigía un permiso de transporte. Entonces, los clubes necesitabas tener, ¿cómo estás libre de influenza si no tenemos la vacuna? Tienes una vacuna. Entonces, eso pasó en muchos clubes a nivel nacional, tanto de equitación como de salto. Yo creo que no hubo mucho, creo que en esa época no, el hipódromo se abstuvo del ingreso de importación. De muchas, es decir, tenían que tener todo bajo control, porque si no, imagínense la cantidad de caballos que hubiesen sufrido en ese momento. Pero me genera una duda. Este virus que tienen los caballos es muy parecido a la gripe de los seres humanos. ¿A qué me refiero con esto? La gripe en el ser humano básicamente es una mutación de un virus, el cual se desarrolló de alguna manera y comenzó en un paciente. ¿Ok? Esto pasa igual que en un caballo. ¿Significa que cualquier caballo puede desarrollar un virus y volverse el paciente de o bajo qué circunstancia se crea este virus y se vuelve contagiado el caballo? A ver, no sé si te responda bien a tu pregunta, Pedro, pero ahí está lo bonito de esta enfermedad, que este virus tiene varios subtipos. Recordamos que hace tiempo hubo este problema de la gripe aviar, la fiebre de los patos. ¿Recuerda usted, doctor? Correcto. Esto es la típica del ser humano, el H1N1. H1N1 son virus. O sea, hay un virus grande, por decir un virus papá, y los subtipos vienen a ser como los hijos. Las mutaciones. Las mutaciones. En este caso, de virus influenza equina, tenemos dos subtipos, Javier. Hay el H7N7 y el H3N8. Este virus es cosmopolita. En todo el mundo pues hay gripe. No hay un rincón. Yo creo que en lo que yo había leído algo, Nueva Zelanda creo que no hay presencia de este virus, pero en todo caso es un virus cosmopolita. Además, es una enfermedad de declaración obligatoria, según la OMSA. Es una enfermedad de declaración obligatoria, aunque no es mortal, pero dada su problema de alta morbilidad, además también es un virus virulento. Es una enfermedad muy agresiva. Más que nada hoy en día todos estos virus están mutando y medio cambiando un poquito, hablando del tema de influenza. Por ejemplo, mira el vecino del sur, para lo que es Perú. Hoy por hoy están con este problema de la influenza aviar en el Perú, y sin embargo yo estaba así mismo leyendo que este virus ha mutado a las aves silvestres. O sea, se sobreentiende que solamente era, cuando decimos influenza aviar, bueno, son todo, pero ya por ejemplo estas aves silvestres son gallinazos, digamos un gallinazo, ya. Pero ellos ya viajan a todo tipo de distancia y se están contaminando lo que son los lobos marinos, todo tipo de aves, de todo tipo. Entonces no puedes, en ese momento no puedes ni siquiera vacunarlas, porque ¿cómo no puedes ni siquiera pasar un aerosol a nivel aéreo? Es imposible, porque el viento te disipa todo. En el caso de los caballos igual. Entonces puede mutar, y eso es lo que no se espera. O sea, entonces tenemos que ir ya teniendo la capacidad para ver qué podemos hacer, o sea, vacunar a nuestros animales. Ok, entonces lo que voy entendiendo es que los caballos todos ya tienen, por así decirlo, la principal, la papá. Ya. En el caballo puede producirse una mutación, la cual puede ser el paciente 1, y es la que prolifera esta viralidad en un sector. Lo que pasa es que hay caballos que les ha afectado el H7N7 y a otros el H3N8. ¿De acuerdo? En unos es más, en el H3N8, si mal no recuerdo, yo creo que es más virulenta. De hecho, le confirmo ese dato. Sí, así es. Y los países en donde se empezó a desarrollar son Australia y Japón. Son países donde cuentan con un gran número de caballos y es donde ha empezado
parte de la investigación, que la tengo aquí a finales de 1970, empezaron a detectarse estos síntomas en esos países. Así es, pero vea, una de las razones y una acotación a lo que dice el doctor Íñiguez. Es verdad, está en las aves y en especial en los patos, Javier, porque los patos son aves migratorias. Van volando. Van de distintas áreas, pues, ¿no? Se trasladan. Y en Australia, nunca he visitado Australia, pero por informes sé que hay una gran cantidad de animales salvajes, hay gran cantidad de aves, de reptiles, muchos caballos, y que allá hay leyes de conservación, protección de los animales. Pero entonces en este caso, como ahí se juntan, es una enfermedad de contacto, entonces se hace más fácil el contagio. Y como obviamente quizás no es que no haya control, debe haber control allá, no estaba allá. Entonces, de una u otra manera, pues, ya le digo, es difícil controlar las aves migratorias. Claro. Es muy difícil. Entonces, ahí van llevando. Ahora, en este caso, aquí lo que más creo que se ha tratado es el H3N8. Ahora, ¿cómo reconocemos un animal que tiene influenza aviar, influenza equina, doctor Javier Íñiguez? ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, en primer lugar, fiebre. Bueno, más allá, y Pedro, mira, esto es lo bonito, ¿no? Que como será una enfermedad respiratoria, los síntomas son parecidos, pues. Claro. Son muchos síntomas los de las enfermedades respiratorias. Uno de los problemas es la tos. En todos los problemas de enfermedad respiratoria va a haber tos. Pero ¿cómo sabemos cuál es la pepa? Claro, porque puede estar con el virus. O sea, uno puede decir, no, simplemente fue una gripe pasajera y no es influenza. Pero en este caso, no se ha determinado en sí un brote, por ejemplo, en este momento en el hipódromo, pero sí sabemos, bueno, es que ya hace varios años se ha venido vacunando en cierto modo, entonces de todas maneras tiene estos anticuerpos, todo esto, pero sí es importante vacunar año a año. Pero hoy por hoy sí tenemos, asumo, un pequeñito como un brote, porque muchos caballos están sufriendo de tos seca, estos estornudos, lagrimeo constante, muchas veces hay conjuntivitis. Conjuntivitis, exactamente. Entonces está el lagrimeo, la conjuntivitis, tienes edemas tienes que examinar, obviamente, si están los ganglios de esa manera, los ganglios linfáticos están inflamados. Entonces, sobre todo la fiebre, y que te dure, o sea, si tienes esa particularidad ya entre varios caballos, entonces ya tienes que comenzar a poner las manos en remojo, saber si tienes o no un tipo de esta categoría. Esta influenza aviar, en sus inicios, lo primerito es fiebre. Y fiebre de 41 grados. Yo diría que hasta 42. Ya. Fuerte. Es fuerte. Puede durar hasta 2 días. Pero ¿qué pasa? Que también en Babesia hay también fiebre hasta de 41 grados. Entonces ahí es cuando lo bonito que uno empieza a ahondar más en la sintomatología. Pero siempre esta enfermedad, aparentemente, para mí, un signo patognomónico de esta enfermedad es la tos seca y las descargas mucopurulentas. Cuando hablamos de mucopurulentas, son descargas, son mocos con pus. Como hay tos... Moco líquido, lechoso, así, espeso un poco y... Sí. Y con mal olor. Exactamente. Y con mal olor, porque hay una infección. Pedro. Entonces, el veterinario pues tiene que auscultar, tiene que oler para más o menos percibir ante qué estamos. Entonces queda claro que esa influencia equina no afecta al ser humano. No afecta al ser humano, pero en la ciencia no todo está dicho. Claro. Ha habido casos que se ha registrado, pero sin mayor sintomatología. Ha habido casos. Por ejemplo, lo que pasa es que esta influencia es muy amplio, Javier, es muy amplio. Este virus inicialmente tiene varios subtipos. Y ahí viene la confusión de los H1N7, H3N8, o sea, es variado. ¿Ya? Entonces lo que hay es varias cepas también, varias cepas virulentas.
Y hablando de cepas y de hacheros, bueno, hemos llegado al primer tiempo del corte, son 8:30 de la noche, entonces doctor, vamos a hacer el descanso respectivo de 2 minutitos y lo prevenimos a producción para el corte. Muy bien, vamos al corte. Inicio de espacio publicitario. Bienestar Animal. Un servicio pensado en nuestros fieles y leales compañeros para brindarles hogares permanentes y mejor calidad de vida. Desde el 2019 se han rescatado 959 animales, atendido a más de 380 mascotas, se han realizado más de 63,000 cirugías y hemos logrado que se adopten 535 perros y gatos, porque somos una alcaldía que extiende su amor y su ayuda hasta nuestros amigos de 4 patas. Somos la alcaldía de la gente. ¿Me creerías si te dijera que puedes comer una papa frita sin sumergirla en aceite? Gracias a Prima, esto es posible. La nueva freidora de aire Prima te permite saborear la textura de los alimentos fritos, pero utilizando el 99.5% menos de aceite. Increíble, ¿verdad? Pero esto no es todo. Vienen 2 presentaciones. La que será útil para toda la familia con capacidad de 5 litros y la de 3.5 litros por si cocinas en porciones pequeñas. Encuéntrala en las mejores tiendas a nivel nacional. Para más información visita nuestras redes sociales como @PrimaS. Solo Prima lo hace real. Fin de espacio publicitario. Hola, ya estamos de regreso aquí en una edición más de Aprendiendo de Caballos en Hípica Nacional. Hoy con el tema influenza en equinos, gripe equina, contando siempre con la asistencia del doctor Javier Iñiguez Cano, gran amigo de esta casa, y también a Pedro Matobelle, gran colaborador aquí también como panelista. Muchas gracias, doctor. Siempre es bien recibida esa presentación que recibimos nosotros los panelistas. Y asimismo, como usted nos ha presentado, nosotros también le debemos el programa. ¿A quién, doctor? A nuestros auspiciantes que hacen posible esta transmisión lunes, miércoles, jueves y viernes. Así que vamos con auspiciantes. Con el auspicio de Stup 3 Patines, 45 años aportando el crecimiento de la hípica nacional. Stup AAA Ecuador, pasión por la hípica. Y Ecuaproducciones Digital, 22 años marcando la diferencia. Hemos volvemos con ustedes. Recordarles que este programa sale por la 102.1 en Guayaquil, la 88.5 en Santa Elena, 106.3 en Los Ríos y 98.1 en Manabí. Bueno, vamos a enviar saludos a José Antonio Zunico, que nos está viendo, y a Sami González, la futura doctora médico veterinario Samantha González, gran colaboradora mía, pasante, a quien yo le envío un fuerte abrazo y espero pues que ya esté pronto la graduación. Así que Samantha, me invita a la graduación, pues Samantha, ¿no? Claro. Nueva profesional de la República en ciencias veterinarias. Y yo creo que Samantha también se va a dedicar a caballos, Samantha. Buen elemento, así que desde ya un fuerte abrazo. No tengo el agrado, el gusto de conocer a Samantha, así que igual le deseo que ingrese en este mundo apasionante de la hípica también, de los caballos, y de una u otra forma agradecer también a estas personas que dedican su vida a cuidar, a proteger, a restablecer la salud de los que no hablan, de los animalitos. Ustedes para mí realmente hacen un trabajo más que por vocación, lo hacen en pro de la sociedad. Yo le voy a decir algo, pero no es que me salga del tema, pero usted tocó algo neurálgico. Ve, doctor Íñiguez, hoy tuve un pasaje, una conversación con un amigo, y hablaba de la lealtad. Hablaba de la lealtad y hablaba del amor. Y estaba un perro. Entonces vine a colación esto porque nosotros los médicos veterinarios de equinos somos los médicos de los grandes superhéroes, porque siempre le he dicho que los caballos son los héroes, los superhéroes, porque al lomo de caballos se libraron las guerras, se libertaron las naciones, llevaban el correo a través del lomo de caballo.
¿Cuántos caballos no perecieron por los despeñaderos? ¿Cuántos caballos no murieron en las guerras? Entonces, muy pocos somos los médicos de equinos, doctor. Muy pocos. Quizás porque lo han satanizado el caballo y siendo un animal hermoso. Entonces yo digo, ¿no? Hay que ser leal a nuestra profesión, leal a nuestros principios, porque el amor es un sentimiento, pero el amor acaba en su momento, Pedro. El amor acaba. Uno dejó de amar a una persona, acabó, pero la lealtad va más allá de eso. Entonces el perro es leal, Pedro. Usted deja a su perro fuera de su casa 1 año y el perro llega y le mueve la cola. De hecho, incluso, si es que no me equivoco, hay libros que cuentan historias de proezas de héroes que salieron 40 años y volvieron. Y el animalito, ya en sus últimos suspiros de vida, lo alcanza a reconocer al único que lo alcanzó a reconocer. Las personas que son amantes a la literatura sabrán de qué persona estoy hablando, de qué personaje, uno de los libros de Homero, pero lo dejamos por ahí nomás. Sí. Entonces, esto viene a colación, doctor Javier Iñiguez, porque yo siempre digo, ¿no? Nosotros los médicos veterinarios somos parte de esta sociedad. Y muchas veces los animales están desprotegidos. Hay veces que los caballos uno ve cuadros calamitosos. Y los llamados, los propietarios, ese medio, los médicos veterinarios, son los que damos salud. Entonces yo digo... ¿Se acuerda que antes en Guayaquil era casi clásico ver al carbonero siendo arrastrado por un burrito? Era casi parte de la idiosincrasia del guayaco, comprarle el carbón al señor, pero yo siempre lo veía como un fin que no justificaba el medio. Ese tormento del animalito, estar arrastrando todo el día caminando, yo he dejado de verlo. No sé si fue alguna ley, algún tipo de ordenanza pública que se hizo efectiva en su momento, pero dejé de verlo. Ese tormento para el animalito, el burrito, un equino también, porque no estamos hablando solamente de caballos, se habla de burros, de mulas, de asnos. Entonces, lo que pasa es que no conozco el tema a fondo, pero tengo conocimiento, creo que salió una ley, efectivamente. Hoy por hoy tenemos más respeto hacia la vida animal. Entonces, más respeto y más amor, porque antes la gente no se preocupaba mucho del perrito, en teoría, ¿no? Entonces, y pensaban que porque es la bestia, en el caso del burro o un caballo, dicen, no, ellos son otro tipo de animales, pero efectivamente ellos tienen sentimientos. Las personas han generado esta conciencia hacia el animal. Entonces, ya no se permite nada de ese trabajo malicioso, duro, cruel. Entonces, hoy por hoy hay sanciones y efectivamente también se va modernizando, ¿no? Porque ya hoy por hoy ya el carbón lo encuentras en el supermercado, ya no está la persona vendiéndolo en la calle. Claro. Entonces ya también por ahí también la ley a través del Ministerio del Ambiente pues se han ciertas regulaciones, porque imagínense, ese carbón es madera, al quemarlo contamina el ambiente. Entonces siempre hay restricciones a través del Ministerio de Ambiente. Sí. Y mira, tocando, antes de volver al tema nuestro central, el amor no solamente en los perros, o sea, no es que tengan conciencia. El caballo tiene un sentimiento único a la persona cuando sabe, por ejemplo, cuando va al empleado de corral a darle su comida, o cuando te ve que vas llevando su zanahoria. Y si más aún tú estás acostumbrado a llevárselo, por ejemplo, en mi caso, yo voy al hipódromo, se lo llevo el día sábado, ellos saben que yo ya llegué. Y yo me pongo a hablar con ellos. De hecho, voy a y es muy fácil a robar un poco de protagonismo acá, hablando de protagonismo mismo, de las personas que les he hecho las entrevistas, el equipo de producción que le ha hecho la entrevista para esta historia de los protagonistas. Hay muchas cosas que no salen en pantalla, hay cosas que de una u otra forma son riquezas para mí, que me quedan guardadas y voy aprendiendo de todo lo que me van contando. Una de las cosas que más me quedó en memoria, el señor Jimmy Jairala me había mencionado de que incluso él recordaba el caminar
él recordaba el sonido, que el caballo escuchaba cómo caminabas, porque hasta eso lograba distinguir tu forma de caminar. Entonces ha de ser espectacular llegar a tener esa conexión con tu animalito, llegar a tener esa conexión con el caballo, en el que te reconoce hasta tu forma de caminar, tu olor obviamente, pero el incentivo de llevarle tal vez la frutita, como usted lo mencionó, doctor, generas esa conexión, ese vínculo. Y no es ciencia, es simplemente tener amor y afinidad, y que tú tengas ese vínculo directamente con tu caballo, que tú le abras tu corazón, el caballo inmediatamente sabe que tú eres su ídolo, porque tú eres su ídolo. Lamentablemente a veces piensan que es porque, no, estos no saben, no escuchan, no ven, no, nada, mentira, ellos saben todo lo que está pasando a tu alrededor, inclusive si tú estás con malas energías o estás con problemas, estás deprimido, el caballo se pone al lado tuyo, se recuesta la cabeza en tu hombro, él está contigo. Vea, todo el mundo sabe pues que mi animal favorito es el caballo. Entonces, cuando uno es veterinario, uno tiene un valor agregado, el amor al animal. En este caso, mi animal favorito es el caballo, y cuando yo trato a un animal, lo trato con ese respeto, con esa vehemencia. Entonces uno tiene que conversar con el caballo, empoderarse con este caso con el animal, y un poquito ser como psicólogos, ¿no? Intentar ver, conocer todos sus síntomas, ¿no? Entonces de eso se trata. Entonces, a través de esos signos y síntomas, conocemos esta enfermedad de que estamos hablando, de la influenza equina. Así es. Entonces, con esa pregunta partimos. Doctor Íñiguez, ¿cuáles son entonces los síntomas? Bueno, ya los síntomas ya los habíamos hablado. Ya conociendo los síntomas, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, parte de los síntomas, porque había hay muchas cosas. Hay decaimiento, letargo, para echarse. Para sintetizar. Dígame. Menciónelos. Los síntomas, para sintetizar. En primer lugar, fiebre, tos seca, moco. Después el moco se hace moco purulento. Tiene letargo. El animal le cuesta levantarse, está decaído, pasa echado, y para levantarse a sí mismo no es tan fácil para él. Está completamente decaído. Baja de peso. Por la misma fiebre. Tiene inapetencia, ¿ya? Dolor. Hay edemas. Entonces eso es particular. Tiene los ganglios inflamados. Uno tiene que saber ubicar dónde están los ganglios linfáticos, porque normalmente muchos veterinarios no se especializan en el área, pero ni siquiera saben dónde están los ganglios linfáticos. Entonces sí es importantísimo saber sí. dónde, obviamente, ocultándolo en ese momento. Y ahorita usted había mencionado dos cosas que me generaron una crisis existencial. Porque mi mamita siempre me ha dicho, enfermo que no come se muere. Entonces el enfermo que come vive. ¿Cómo le haces entender eso al animal, sabiendo de que va a tener inapetencia, que va a estar deshidratado? ¿Cómo lo logras ayudar de esa forma? O sea, de una u otra forma es una técnica, una capacidad de su parte lograr hacer que coma o que se hidrate o que recupere fuerzas. Muy bonita y muy interesante su inquietud. Muy interesante, porque si el animal no come, no se nutre, y si no se nutre, empeora su estado de salud. Paralelo a esto, como está infectado, entonces no tiene ánimo. ¿Cómo lo tratamos a la par de esto? Los propietarios responsables que queremos a nuestros animales, si vemos inmediatamente algo anormal en la conducta de nuestro animal, ya vemos que no comió, por algo fue, le tomamos temperatura. Si la temperatura dice que está entre los 41 grados centígrados, 40 centígrados, poner el botón de alerta, inmediatamente poner un antipirético. Correcto. Un antipirético. Están escuchando, señores propietarios, estamos dando un método preventivo, que es, creo que, la mejor forma de evitar que esta influenza llegue a niveles en el que realmente pueda pertenecer al 2% de morbilidad. Así es. A pesar de que es baja la mortalidad, usted dijo morbilidad, se confundió. Sí, me equivoqué. Morbilidad se refiere a la enfermedad, a la incidencia de la enfermedad, o sea que se riega la enfermedad. Y mortalidad, pues, es la parte letal, ¿no? Ya cuando el animal fenece. Es muy baja. No sé casi se ha registrado. Entonces ya vemos que el animal está con fiebre,
tenemos que rehidratarlo, pues, Javier. Por el excesivo factor pirético hace que se reduzca la presencia de esos jugos intracelulares, de esa agua interna. Se consume por el calor. Entonces lo primero que hay que hacer es aplicar un antipirético, rehidratar al animal. Y como eso, mojarlo, bañarlo, darle agua, ponerle suero. Ponerle suero es muy importante. Suero. Tiene que aplicar sueros. Ahora, otra cosa, y me comparte, doctora Javier, si no estamos seguros de que o sospechamos la enfermedad, tenemos que hacer un examen laboratorial, pruebas serológicas, y llevarlos a un laboratorio que nos indique ante qué estamos. Ya una vez que ya nos indican la presencia de anticuerpos, podemos empezar a tratar. Si bien es cierto, Javier, cuando una enfermedad es ocasionada por un virus, no hay tratamiento farmacológico. Solamente los tratamientos, digamos, de soporte. O sea, tendríamos que usar tratamientos sintomáticos. Sintomáticos. Contra los síntomas. En este caso, por ejemplo, en el caso que tenemos el moco, inyectarle bastante lo que son penicilinas de amplio espectro. Entonces, ese tipo de penicilinas van a servir muchísimo. Podemos usar también hacer nebulizaciones. Inclusive algo que muchas veces poco lo practican y es mucho mejor que una nebulización, o sea, en conjunto, no tienen porque son coayudantes, hacer infiltraciones a la tráquea, dentro de la tráquea. Con hoja de papaya. Oiga, pero eso infiltraciones a la tráquea, ya debe hacerlo un doctor bien versado. ¿Por qué lo menciona? A ver, yo lo hago. Qué bien, felicito, mi doctor. Vamos entendiendo, para las personas que están en el programa, ya saben que el doctor Javier Iñiguez hace inversiones en la tráquea. Infiltraciones intratraqueales. Y yo quiero hacer una acotación. Aparte de la presencia del virus, también hay una infección secundaria bacteriana. Paralelo a esto, puede venir otros problemas de origen respiratorio, tal es el caso de las neumonías. Le voy a tener el dato, ¿por qué? Porque hablando con familiares, yo les había mencionado que tengo familia de campo. En Wuhan. Un abrazo a Wuhan. Un abrazo a toda esa gente linda de Wuhan. Y de toda parte del campo, que el campo es maravilloso. A todas las personas que tienen la oportunidad de llegar a conectarse unos días, unos momentos en el campo, bueno, es súper recomendado. El Montuyo es un hombre sabio. Es como en Estados Unidos, el campo es el country. Exacto. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque un tío me había mencionado, me dijo, cuando quieras me llevas al programa y hablamos. Él me había mencionado que había una forma de curar esta mucosidad ya blanca. Pero era una forma muy sui generis. Ese es el término. Entonces, yo voy a tener el dato. Muy criollo. Muy criolla. Entonces, ahorita voy a escribir mientras estamos hablando, a ver si es que... Yo más o menos ya sé por dónde viene. Ahí creo que es un hormiguero que le llaman. Y es como un saumerio. Exacto. Un saumerio. Algo así. ¿Ya? Hablando de saumerio, hace pocos días fue el cumpleaños de nuestro buen amigo César García. Le enviamos un fuerte abrazo a César García. Y hablando de eso, porque también hace cosas de saumerios, una vaina ahí, entonces respetando sus creencias, pero bueno, un abrazo fraterno para don César García. Oiga, vea, yo no comparto eso y me respetan los tratamientos. No. Los tratamientos ancestrales que dicen los Montuyo. Claro. Ya. Y voy a explicar la parte clínica. Vea, doctor, ¿usted alguna vez le ha cogido un incendio cerca y las humaradas, el humo? El humo, cuando lo percibe, es altamente irritante, altamente inflamatorio. Y a nivel de vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas, que provocan lesiones irritantes, porque las mucosas siempre deben estar húmedas. Aquí hay un nido de bacterias internamente y ahí se fijan estas células epiteliales, se fijan los virus, también se fijan las bacterias. Obviamente los virus necesitan de otras células para poder replicarse. Pero aquí, en este momento, cuando ingresan
ese humo que lo hacen oler al caballo, yo no recuerdo, tiene un nombre, el hormiguero, tiene un nombre. Obvio, ellos dicen que el caballo va a desgarrar desde los pulmones. No es que va a desgarrar. Ese humo que ingresa le va a irritar las vías respiratorias. Obviamente el caballo va a venir un líquido y unas descargas. En una u otra manera descargará, pero no es claro, no es el método recomendable. Obviamente, si sabemos eso, hay muchísimos métodos ancestrales que no eran lo más recomendable. Por eso es que con la tecnología y con la medicina se crean nuevas vacunas, nuevos tratamientos que son ahora lo que recomienda basado en estudios. Pero lo que usted dice tiene toda la razón. O sea, hay métodos y métodos. Ahora, uno de los tratamientos es la prevención. Hay que vacunar. Si bien es cierto, no nos va a dar una inmunidad entera, pero nos va a dar una inmunidad parcial, pues, Javier. Una inmunidad de rebaño, al final de cuentas. Entonces, sumado a esto, viene la rehidratación, que es elemental en el caballo. Es digamos, parte del tratamiento, un 80%. Un 80%. Mire, como tenemos fanaticada, que fue inmediato la respuesta de que vamos a invertir en la tráquea, me dicen, no, ya sabemos que fue un error y vamos a mencionarlo bien, doctor Íñiguez, ¿cómo es el procedimiento que ustedes saben? Infiltración intratraqueal. Infiltración intratraqueal, para que vean que acá tenemos médicos capacitados, especializados. O sea que la tráquea tiene está conformada en anillos y hay que saber cómo entrar en cada anillo. Entonces hay que determinar, saber cuál es el número exacto para poder ingresar con el medicamento y poder ingresar hasta pulmón, que esa es la diferencia. Así es. Siempre brillantes los aportes del doctor Íñiguez, muy importantes. Bueno, doctor, ¿qué más del tratamiento sobre esta enfermedad de la gripe, influenza y equina? algo que nos estamos olvidando también ahí, bueno, aparte de que decíamos que era sintomático, poner las penicilinas, poner lo que son una dipirona, los antipiréticos, bajar la fiebre, todo esto. Tenemos que uno de los controles básicos tiene que ser la inversión en la vacuna, y cuando está la enfermedad, cambiar la cama. Porque la cama es fundamental, porque es un nido de bacterias, un foco infeccioso en ese momento. Entonces sí tenemos que cambiar esa cama y quemarla, porque es una cama que está altamente contaminada. ¿Y por qué? Por el moco purulento que dejó ahí, las bacterias, el virus que está en el ambiente. Entonces tenemos que desinfectar paredes, usar un buen amonio cuaternario en su momento. Ventilación. La ventilación es importante. Y por ejemplo, normalmente en los boxes siempre muchos caballos tienen su ventilador, pero ese ventilador a veces no lo han limpiado en 2 años. Pero ¿sabes a qué yo apunto, Pedro? Y a todos los que nos escuchan. Me está escuchando el ingeniero Andrés Cornejo, que le envío un fuerte abrazo. Próximo médico veterinario, Andrés, fuerte abrazo. Gracias por tus saludos. Estaremos contactándonos con Andrés. Bueno, una de las cosas más importantes es la prevención, pero no hay que ayudar a diseminar la enfermedad. Si una persona trató un caballo, a ese animal hay que relegarlo, hay que ponerlo en una cuarentena, hay que alejarlo. ¿Está de acuerdo, doctor Javier? La cuarentena es básica. En el momento que por ahí nos enteramos que está un animal medio con ciertos síntomas, y sobre todo hay que curarlo bien, porque muchas veces pueden quedar con secuelas, pueden caber caballos... La tos es persistente. Puede quedarse una tos persistente, inclusive puede quedarse un caballo mal curado, puede generar una ronquera. Entonces el caballo puede volverse, si es un atleta de deporte, puede quedarse ser roncador. Entonces ahí viene un problema más adelante. Vea, eso es lo que conlleva esta enfermedad. Esa es la pepa del programa. Vea usted, un porotazo que se anota el doctor Javier Íñiguez, claro, y es una realidad. ¿Por qué? Porque está afectando todo lo que es laringe y faringe. Entonces, en este momento, cuando hay este tipo de desórdenes, de enfermedades infecciosas, porque es una enfermedad infecciosa, de las vías respiratorias altas más que todo, va a haber
un trastorno del epiglotis, va a haber un trastorno del nervio recurrente. Entonces ahí se va a ocasionar este silbido que se llama, ¿no? Del epiglotis ahí, donde se dan. No es que nació el caballo, las enfermedades también se adquieren, estos trastornos, donde se dan estos episodios de caballos roncadores. Una gripe mal curada puede ser causa de enfermedades de anomalías o de síndromes que después decimos por qué se volvió roncador. Te puede conllevar a eso, te podría conllevar a eso. Entonces siempre tiene que curarse desde la raíz. Vea, otra de los tratamientos que puede y necesita obligatoriamente es tratarlo con, valga la redundancia, con antihistamínicos. Con antihistamínicos, porque va a haber una liberación de mastocitos, de linfocitos ahí, que son los que la histamina está en el cuerpo, ¿no? Es una sustancia, como una molécula que está atenta y alerta. Medio hay una presencia de un patógeno, ella se activa. Entonces, como están residiendo en las células epiteliales, de las mucosas, de las fosas nasales, ahí se activan también esto. Entonces, siempre hay que tratar con antihistamínicos. Siempre hay que tratar. Yo soy fanático del antihistamínico, porque eso conlleva a otras lesiones. Otro que puede conllevar a otra enfermedad, doctor, si usted está de acuerdo, con la sinusitis. Por la presencia de moco, porque la gran cantidad de descarga nasal que hay en esta enfermedad. Entonces son mocos blancos espesos, muchas veces con hilos de sangre, por la ruptura de los alveolos en los pulmones, porque de allá viene la tos. Entonces se rompen ciertos vasitos y vienen esas descargas. Como cuando en las personas tienes la nariz roja por el hecho de estar constantemente limpiando esa fosa nasal, también ha de irritado. Entonces totalmente, ¿no? ¿Cómo estamos con la hora? Porque este tema está bien interesante. Está buenísimo, tenemos todavía tiempo, no se preocupe usted, tranquilo, que yo le voy avisando en cuanto tenemos que ir leyendo también los comentarios, la gente que nos dele bala. Un saludo para toda esa gente bonita que se ha conectado, a Rómulo Saldaña, César Miranda, Rubén Navarrete, Carlos Benítez, Jerónimo Pacheco, toda esa gente que se ha conectado, que ha querido saber, aprender de caballos y que ha disfrutado también el programa el día de hoy. Yo invito a los caballistas, a los estudiantes veterinarios, a las personas que sienten amor por los animales, que sigan nuestro programa, que sigan nuestras recomendaciones, porque aquí se aprende. Siempre se aprende algo. Y en la vida hay que aprender de todo. No ser todólogo, pero de todo tener un poquito de algo de conocimiento. Claro, hasta por cultura general. De hecho, el programa, como bien mencionamos, el programa se llama Aprendiendo de Caballos. Muchas veces van a haber incluso historias que vamos a querer comentar, compartir experiencias. Si es que también vamos a abrir, con el tiempo vamos a abrir un foro para que puedan compartir las personas experiencias que han tenido con caballos y nosotros compartirlas acá en la mesa, mencionarlas, porque lo que queremos es fomentar esta cultura, esta comunidad, porque son muchas historias las que usted mismo ha dicho, se han librado al lomo de caballo, y no tienen que ser historias espectaculares, hay historias muy personales que son tan hermosas. Tengo en memoria algunas, como la de el papá de mi abuelito. Se mencionaba que llegaba muy tarde, muy cansado, dormido, de la hacienda a la casa, y el caballo lo guiaba y parecía, yo le decía a mi papá, ¿cómo sabes que esa historia es real? Porque muchas veces la abuela, la esposa, llegaba a verlo y él llegaba completamente dormido, pero el caballo, cada vez que pisaba y sentía que se iba a ir para un lado o para el otro, se movía, se acomodaba, y era una historia real, contada, no puedo decir documentada, por así decirlo, documentada, pero muchas de esas historias apuesto que la gente la tiene y ha de querer compartirla. Entonces dejo abierta esa pelotita, dejo boteando eso, que para en futuras ocasiones, para futuras proyecciones y para futuros programas, si es que tienen historias, vamos a abrir este foro para que puedan compartir sus historias. Vea, y yo le voy a decir, es verdad lo que usted acaba de decir, y se lo ve domingo a domingo. Cuando un caballo está en la pista accidentalmente
desmonta su jinete, botó, se cayó el jinete. El caballo queda dentro de la pista. Luego sale del reducto de la pista. ¿Y a dónde cree que va el caballo? Saliendo de un área tan grande. El caballo va a su box, a su pesebrera. ¿Cómo el caballo sabe? Lo que usted dice es verdad. A los amigos que nos escuchan y a los hípicos saben. A los que trabajan en el hipódromo, a los entrenadores. Entonces, botó al jinete el caballo, da una vuelta por ahí y el caballo luego se dirige a su pesebrera, a su box. El caballo obviamente va corriendo, va alterado, pero lo que hace es buscar a su pesebrera. Entonces, lo que dice usted es así en el campo, todavía se ve. Ojalá, añoro y espero, Javier, que no se pierda nuestra cultura montubia. Y es más, yo me comprometo aquí, aprendiendo de caballos, se compromete a traer un montubio, porque es el hombre sabio, para hablar de las culturas ancestrales del montubio, del amor al caballo. Ya tengo por ahí dos en escena, ya tengo dos en agenda. Entonces, ya tengo dos en agenda. Súmeme uno por ahí mío y uno para también del doctor Íñiguez, que también tiene que tener algún amigo de Montubio, de cepa, porque ser Montubio es un orgullo. No cualquiera puede decir con orgullo, soy Montubio. Pues fui picado por avispa, la roja, la negra, fui macheteador, rosador, cogí el cacao, lo abrí, chupé una pepa de cacao. Es muy difícil poder decirle a las personas que se viven esas experiencias. No todo el mundo lo ha hecho y les invito realmente a los que tengan la oportunidad de hacerlo que lo hagan. Mire cómo cuando uno empieza a gustarle hablar se va el tiempo. Hace rato faltaba y ahorita ya no nos queda tiempo. ¿En cuánto estamos ya? Estamos pasados con 1 minuto, doctor. Bueno, entonces comprometemos a unos amigos del campo para que nos vengan a dar sus experiencias. Doctor, para que haga su despedida. Yo simplemente en el momento que le escuché a este estimado César hablar de enfermedades infecciosas, me acordé de mi gran profesor William López. Un gran saludo para el doctor William López, que fue mi profesor de enfermedades infecciosas. Para Jorge Grumbich, que fue mi profesor en la UBA también de enfermedades infecciosas. Y para José Castillo, que sé que va a ser un próximo propietario, ya estamos en eso, así que esperemos que aquí a mayo, junio, José Castillo ya esté el doctor suelta unas bombas. Obvio, aquí. Pues hay que verlo. Tranquilito, manda una bomba por ahí. Dele, Pedro, usted. Agradezco principalmente a Dios, a toda la gente bonita que nos está viendo, a mi familia, y permitir que estos programas sigan. Aprendiendo de caballos, nos despedimos y le doy la despedida final. Paso al doctor César, que va a mandar a los auspiciantes, doctor, a los auspiciantes. Así, los auspiciantes. Bueno, gracias por seguirnos una vez más en esta edición con Influenza Equina en Caballos. Agradecerte, Pedro, doctor Javier Íñiguez. Y siempre mi mensaje es que los hombres seamos leales. Algo dije, la lealtad. Nos falta mucho ese valor, ¿no? Hay que ser leales a nuestros principios, a nuestro trabajo, a nuestro país, a nuestros padres. Hay que ser leales. Para mí es una palabra muy grande, es un compromiso que adquirimos. Prepararnos. Y bueno, una vez más, la próxima semana a seguir. Saludos a todos y vámonos con auspiciantes para cerrar nuestro programa. Así que... Con el auspicio de Stup 3 Patines, 45 años aportando el crecimiento de la hípica nacional. Stup AAA Ecuador, pasión por la hípica. Y Ecuaproducciones Digital, 22 años marcando la diferencia. Bueno, hasta la próxima semana. Chao. Nos vemos. Cuídense. Linda noche. Chao, chao.